Al filo de la palabra. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Al filo de la palabra. Hoy contamos con Sara Coronel y vamos a trabajar, a desarrollar el tema la filosofía ecuatoriana, una mirada desde la historia. Bienvenida, Sara. Muchas gracias. El programa Al filo de la palabra es una producción de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, coordinado y dirigido por la profesora Cristina Naranjo y apoyado por los entrevistadores José Luis Galván y mi persona Darwin Reyes. Bienvenida, Sara. Te vamos a presentar con un video pregrabado. Al filo de la palabra tiene como invitada especial a Sara Antonia Coronel Arauz, licenciada en filosofía, capaz de generar ambientes educativos, motivadores e integradores con un sentido de responsabilidad ética y social. Magíster en historia con sólidas herramientas conceptuales y metodológicas para un óptimo desempeño como investigadora, docente y gestora de conocimiento histórico-filosófico ecuatoriano y regional. Con una amplia experiencia en filosofía, proyectos y docencia en instituciones como el Instituto Superior de la Cruz Roja Ecuatoriana, la Corporación Acción Ecológica, CARE Ecuador y el Centro de Educación Continua SEC y AEM. Ha realizado varias ponencias y coloquios nacionales e internacionales. Bienvenida. Gracias, Sara, por acompañarnos otra vez. El tema que hoy nos convoca, el de la filosofía ecuatoriana y de la historia, es bastante complejo. Tú estás trabajando, Sara, nos contabas en la investigación en una revista ecuatoriana que se llama América, y que ya aparece en la década de los 20, y es una de las revistas que aún permanece, ¿no? Sara, ¿qué encontramos ahí de relevante en esa revista? ¿Por qué nos interesa investigar qué temas aparecen ahí, qué autores? ¿Cómo ves la relevancia de esa revista? Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Sí, investigo los debates filosóficos en una revista que se llama América, que surgió en 1925 y que existe hasta el día de hoy. En los primeros 10 años que yo investigué, pues encontré algo muy relevante que era como el debate de los humanismos. Uh-huh. Hay una interesante postura de lo que es el humanismo, digamos, en el Ecuador, pero hay siempre también una mirada histórica. Entonces, se podría decir que es como una revista donde podemos averiguar sobre el humanismo ecuatoriano. Uh-huh. Uh-huh. Sara, en esas posiciones humanistas tú refieres a un autor que es Rafael Bustamante. Uh-huh. Y Rafael Bustamante tenía unas formas de concebir que hoy no serían muy aceptadas, pero eran sus formas humanistas, uh-huh. ¿no? A la final él quería lograr que el mundo indio, el mundo periférico ecuatoriano sea más humano. Uh-huh. Pero la concepción de él es que estos pueblos indios eran cercanos a la naturaleza, digamos, más en lo animal, en ambientes hostiles. Y él pensaba que en ese contexto no hay la posibilidad de crear sistemas de pensamiento, uh-huh. peor sistemas filosóficos. ¿Cómo conciliar esa idea de que era un humanista pensando en un rechazo a la cultura, a los procesos de estos pueblos? Uh-huh. Exacto, eso es lo más problemático, me parece. Y la historia permite pues reconstruir justo ese contexto de enunciación, ¿no? Como alguien que se consideraba humanista pensaba que había que reformar a la sociedad, a la cultura india y a la negra, digamos, para que pueda ser la verdadera ecuatorianidad, digamos, la verdadera nación ecuatoriana, la verdadera identidad ecuatoriana. Entonces, ese sería como uno de los problemas, ¿no? Como hay un humanismo que justamente intenta reformar, ¿no? Pero hay otro humanismo que más bien es más romántico, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es como yo siento que eso es lo más complejo en la investigación, justo como
que es un humanismo al que no estamos acostumbrados ahora digamos, a identificarnos con eso. ¿Y verías algún valor en ese humanismo? Es decir, ¿es valioso pensar sacarle a un pueblo de la periferia considerándolo inferior? Y considerando que además que si le sacamos a una civilización, digamos, pensada más en Europa, ahí sí va a ser más humana. Yo creo que es valioso en el sentido en el que es importante que estudiemos lo que han pensado nuestros intelectuales, digamos, ¿no es cierto? O nuestros filósofos, si se quiere. Porque fueron proyectos nacionales. Fueron proyectos que en el fondo muchos de estos escritores de la revista en realidad crearon muchas instituciones. Entonces es importante ver cómo ese pensamiento, ese humanismo, se ha tenido herencias también en la creación de instituciones y de espacios de cultura. En ese sentido es importante investigarlos, estudiarlos y valorar desde ahí, ¿no? Y esta idea, Sara, que tú propones de los proyectos nacionales que empiezan en el siglo XIX precisamente, ¿no? Y se prolongan hasta inicios del XX. Creo que esa terminología del proyecto nacional es bien compleja en el caso ecuatoriano, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, en Hispanoamérica, eso ya había autores relevantes que discutían el tema del proyecto nacional. Pensemos en Sarmiento, en Martí, bueno, varios autores en el Perú, en fin. Era inevitable para estos, como dice Darwin, por ejemplo, Rafael Bustamante, ¿era inevitable pensar en este tipo de proyecto? ¿O crees que había algunas condiciones intelectuales, culturales para pensar en otro proyecto? Sí había condiciones culturales para pensar en otro proyecto. Recordemos que a inicios del siglo XX empiezan a llegar ideologías como el comunismo o el socialismo, ¿no es cierto?, al país. Pero justamente estos intelectuales que vemos de la revista América lo que hacen es más bien que estos proyectos sean, podemos decir, sean criticados, sean más bien observados y no puestos en práctica porque no son propios, digamos, de la nación. Ya eso es lo que ellos critican. A pesar de que hay otro tipo de proyectos nacionales para el país, ellos dicen que no son de aquí. O sea, ni el socialismo ni el comunismo es ecuatoriano, sino que es europeo. Y como es europeo, entonces no conoce la realidad de acá. En ese sentido sí hubo otros proyectos, pero ellos propusieron otros, digamos. Uh-huh. En esa mirada sobre el proyecto nacional, estos pensadores de inicio de siglo, sobre todo la revista que tú estudias, piensan que hay una deuda. Uh-huh. Pero no una deuda con el pueblo indígena, sino una deuda con España. Es decir, el reconocerle a España el idioma, el proceso cultural religioso, y dentro del proyecto nacional lo ven como una deuda. Hay que reconstruir, digamos, el valor de España aquí, el valor de la herencia aquí. Hay que construir una especie de modernidad desde lo que España nos ha dado. ¿Tú piensas que eso todavía es viable? ¿O cómo consideramos ese proyecto histórico de lo que tenemos de España? Es bien complejo eso, porque, no es cierto, no sé si decir más allá de que sea viable, sino que la religión católica y el lenguaje español pues han permanecido, digamos, ¿no es cierto? No ha habido como otro proyecto, otra postura tal vez de la cultura como para decir, bueno, que se hable otro lenguaje o que tengamos que la religión oficial sea otra. Evidentemente han pasado procesos sociales para que eso se critique, pero sin duda esa es la herencia, yo creo, la más fuerte y que ellos lo mencionan, así como el español y el catolicismo es la guía de la cultura. Sin eso pues no habría humanización, sino seríamos solamente... Bueno, no seríamos, ellos eran solamente salvajes, dicen, ¿no? Sara, tenemos 2 preguntas de estudiantes de la carrera de comunicación. A ver si las escuchamos y nos ayudas respondiendo. Claro. Sí. Al filo de la palabra. Buenas tardes. Mi pregunta es,
¿Se puede decir que hay pueblos más o menos inclinados a la filosofía, a las ideas? Y la siguiente pregunta es si hay alguna influencia real dentro de nuestra sociedad a nivel cultural, político o académico dentro del pensamiento de la filosofía ecuatoriana. Sara, hay dos cuestiones que plantean los chicos es, tomando como punto de partida el texto de que estos pensadores pensaban que los pueblos, por ejemplo, las naciones latinoamericanas, hispanoamericanas, eran como infantiles, ¿no? En ese sentido, si hay pueblos como más inclinados al tema del pensar, o esa pregunta o esa dicotomía es irrelevante. Bueno, ellos te dirían que sí hay pueblos más inclinados a la filosofía y que de hecho la nación ecuatoriana, digamos, tiene que sacar la filosofía a la manera española, a la manera europea, al igual que la religión, ¿no? La literatura sí podía ser, digamos, producida desde los mismos ecuatorianos a la manera ecuatoriana. Y ahí tenemos el ejemplo de Juan Lomera, por ejemplo, de Juan Montalvo. Pero que Juan Montalvo también lo hace desde esta pureza del castellano, ¿cierto? Entonces, para estos autores sí hay una inclinación de los pueblos a la filosofía, vista desde este enfoque europeo. Y por otro lado, la inclinación para ellos sería mucho más idónea si se modifica el ambiente, si se modifica el carácter de la gente, si se modifica el temperamento, el cuerpo de las personas, de ese modo como que habría una inclinación, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, sí. La otra pregunta, Sara, está dirigida a la influencia real dentro de la sociedad y un pensar filosófico, ¿no? Y sobre todo en la investigación que tú haces, ¿encuentras esa influencia? Que marque el ritmo de la sociedad, la historia, los cambios, la transformación. Me parece que esa sí sería una pregunta que tendríamos como que cada persona identificarlo en sí mismo, ¿sabes? O sea, ver si en realidad este tipo de criterios han trascendido también en nuestra forma de ser. O sea, es decir, si también la gente quiere eliminarse lo indio que tiene, eliminarse lo negro que puede tener, si tal vez adquiere cierto lenguaje o no, qué es lo que sopesamos como sociedad para decir que algo es, por ejemplo, cultura o filosofía. Entonces sí creo que estos autores son interesantes porque invitan a hacer este tipo de preguntas como individual y colectivamente. Y Sara, y después tú pasas a un segundo momento que es la mirada de los pensadores de los años 80 hacia este objeto de investigación. Por ejemplo, tú hablas de Hernán Malo y él hace una separación entre la historia de la filosofía y historia de las ideas. Esta separación, pensar en filosofía y pensar en ideas, en el caso ecuatoriano, ¿marca alguna ruptura? ¿Es importante? Porque se ha insistido en esto de la historia de filosofía, pero estos pensadores del 80 en la historia de las ideas, hablando del Ecuador. ¿Para qué esa división? ¿Por qué lo plantean de esa manera? Bueno, de lo que he leído a estos autores de los 80, ¿no es cierto? La historia de las ideas en realidad es una postura política. Entonces ellos plantean pues un intento de liberarse de las opresiones, de la colonización y de todo el pensamiento que ha acarreado tanto la República como la colonia. Entonces la historia de las ideas estaba vinculada a una cuestión eminentemente política, de liberación, por un lado. Y la historia, el enfoque que planteo en la investigación es un poco más vinculada a la historia intelectual, ya que es sigue siendo política, digamos, pero pone más que énfasis en las ideas en el contexto de enunciación de esas ideas. Entonces ahí sería una diferencia importante. Ahora, estos intelectuales de los años 80, Sara, leyeron a los intelectuales de inicios del siglo como un filosofar negativo, casi un pesimismo, ¿no? Es decir, no era una filosofía que ayude mucho, digamos. Así se les leía. ¿Tú compartes este criterio? No, ese más bien sería uno de los debates que propongo,
porque más que un filosofar negativo, en efecto es así, ¿no? Pero me parece que solamente es como un punto de partida, este filosofar negativo hacia la reforma de la sociedad, hacia la reforma de la cultura, hacia la reforma del humano ecuatoriano, digamos. Entonces, es un filosofar negativo, pero que tiene un interés, o sea, no es gratuito plantear a la... Tenemos también, Sara, una pregunta del público sobre estos temas que estamos reflexionando, para que igual nos puedas ayudar en la reflexión. ¿Cómo estas ideologías socialistas se han visto afectadas acá en el Ecuador? Porque Ecuador ha sido un país capitalista y consumista y han existido líderes políticos que han intentado aplicar líneas comunistas, socialistas y no han tenido esa acogida o esa efectividad como países de China, Rusia. Entonces mi pregunta es, ¿por qué en esos países tiene esa efectividad y esa acogida y acá en Ecuador o países latinoamericanos se ve gravemente afectado y no tiene esa acogida acá por lo menos por líderes políticos, y dependemos prácticamente de un país como Estados Unidos del capital, ¿no? Esta idea, Sara, un poco también lo que plantean del imperialismo, también está en la revisión que tú haces de América, ¿no? Porque también había una especie de idea de estos filósofos pensadores de pensar en esta amenaza, ¿no? Imperialista. Incluso ya a fines del 19, José Martí habla de este monstruo de 7 leguas en nuestra América, ¿no? Entonces, ahí podríamos conectar quizás con esta pregunta, esta amenaza. Sí, es una pregunta difícil, porque habría que analizar casi todo el siglo XX, digamos, ¿no es cierto?, su historia política. Pero lo que puedo decir es que me parece que estos intelectuales sí han influido muchísimo, ¿no?, en hacer crítica a estas dos corrientes que pueden ser tanto el socialismo como el comunismo. Lo han hecho a través de su escritura, a través de la creación de instituciones, a través de ser ellos mismos integrantes del Estado, ¿no es cierto? Entonces, sí hay una incidencia de los intelectuales en el mundo cultural, digamos, ¿no? Que pareciera que no, pero sí. Entonces, creo que eso por un lado, pero por otro lado también, a pesar de que el hispanoamericanismo estaba como contraparte del imperialismo o del avance yanqui, como ellos decían, a pesar de eso, a pesar de tener ese vínculo, igual el hispanoamericanismo se vio afectado después de 1935 porque viene la Guerra Civil Española. Entonces, el fascismo también va a parar el proyecto del hispanoamericanismo y va a decir, no es que todos somos amigos de España y sus excolonias. No, o sea, el fascismo mata, ¿no es cierto? Claro. Entonces, son muchos proyectos políticos que están ahí. Pueden ser el imperialismo, el hispanoamericanismo, el socialismo, el comunismo. Entonces, habría que seguir como analizando en el avance de cada década y ver qué proyectos son los que más se quedan, porque pareciera que sí son como esporádicos. O sea, si hay unos años, yo qué sé, por ejemplo, la Revolución Juliana aquí en el Ecuador, los historiadores han dicho que más bien es de izquierda, ¿no es cierto?, que es socialista, porque hay una extensión, digamos, una ampliación de los derechos y del Estado. Sin embargo, también estaban vinculados con otro tipo de intelectuales, entonces no podríamos decir que son como ideologías puras, sino que están siempre entremezcladas y por eso es importante investigarlas. En esta investigación que tú haces de una década, ¿no?, del 25 al 35, inicios de siglo de la revista América y de la posición de estos intelectuales de querer humanizar al mundo indio, de querer humanizar al mundo periférico ecuatoriano en un proyecto de nación civilizatorio. Y les podemos criticar, podemos decir que esa es una mirada arrogante, eurocéntrica, pero a la final lo que tú has expuesto aquí en la entrevista es que
Si revisamos personalmente las intenciones de los ecuatorianos, los deseos, a la final estos imaginarios no se los dice en público, pero están en la vida de lo privado y de los deseos más internos de las personas, ¿no? A la final se quiere ser el blanco sajón, a la final se quiere ser el civilizado y alejarse del mundo natural, campesino. Es decir, estas formas de pensar siguen activas. Y ahí la riqueza de tu estudio, de poder mirar que estos intelectuales han trascendido, digamos, en la cultura ecuatoriana, aunque se censura. Y ahí entonces la función de la filosofía y la función de la historia, ¿cómo la verías tú? Claro, es bien complejo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la función de la filosofía en ese sentido es que tiene que vincularse mucho más con los archivos, porque en los archivos hay tantas cosas que nosotras no hemos aún averiguado, no estamos aún como muy al tanto, y ojo que apenas es una revista la que yo he investigado, pero hay muchas otras más en esa misma época, las revistas guayaquileñas, por ejemplo, que hacen toda una burla a este tipo de intelectuales, hacen todo un sarcasmo alrededor de estos intelectuales y hacen una crítica, ¿no? Entonces también sería interesante ver ese contrapeso, a pesar de que vemos que este deseo, ¿no es cierto?, llamémosle como de quitarnos nuestra barbarie, nuestro salvajismo, alrededor de eso también hay mucha burla. Entonces, esa también creo que es una forma de, no sé si de resistencia, pero sí de también hacer historia, ¿no? De lo que otra gente se burlaba de estos mismos hombres, digamos. Entonces, en ese sentido, la filosofía siempre va a ser la posibilidad de, primero de autoconocernos, ¿no es cierto?, como cultura y como individuos, pero también es una forma de abrir todo el espectro, digamos, de pensamiento que hay en una cultura. Muy bien, tenemos también otra pregunta, Sara, del público. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿crees que aunque tratamos tema ecuatoriano, del otro lado que conocemos en Europa, hay igual una idea parecida a la que tú planteas desde aquí hacia mirar a Europa? Desde Europa se mira mucho también al latino, temas de piel, ellos quieren tener piel canela, ellos plantean algo parecido. ¿Crees que es intrínseco de las culturas? Eso de mirar hacia el otro y quizá, planteémoslo así, centrarse en otras cosas ajenas a lo que tienes en ese momento. Sí, me parece que sí es constitutivo como de toda cultura, pues, no sé si de toda cultura, pero siempre el estarnos comparando, ¿no? Como los deseos ahí. Pero en este caso es un poco más complejo porque es más allá de la piel, ¿sabes? Es una cuestión intelectual, es una cuestión física, es una cuestión espiritual, es una cuestión de existencia. O sea, no es solamente como tu físico, no solamente es tus rasgos, ¿ya? Porque incluso hablan de eso. Hablan de que cómo hacer para que los ecuatorianos sean más altos, tengan una voz un poco más fuerte, cómo hacer para que su cabello también sea distinto. Pero ese solamente es un aspecto. En realidad hay cosas mucho más profundas que eso, ¿no? Sin embargo, sí creo que es de toda cultura como compararse con otras, sí. Muy bien, Sara. Ya para ir cerrando, solamente una cuestión que me llamó la atención. Cuando tú hablaste de la literatura americana, donde algunos de estos pensadores piensan que en la literatura sí es posible una especie de, no sé si de autenticidad, una cuestión más nacional, ¿no? Me llamaba la atención lo que decía Isaac Barrera, de que a la literatura americana es necesario darle un colorido, y con ese colorido ya teníamos algo auténtico, ¿no? Es particular el término que él usa porque ya tenemos más bien un recorrido en el 19 donde no hay, pues ese término colorido es insuficiente, por supuesto, para evaluar, digamos, la producción literaria americana, ¿no? Latinoamericana. Bueno, finalmente, Sara, para cerrar, esta discusión del pensamiento, de la filosofía, de las ideas en el Ecuador,
es más acentuado aquí, en nuestro caso, que en otros países latinoamericanos. Estoy pensando, por ejemplo, en México, en Perú, donde hay una producción más intensa, digamos, de pensamiento. ¿Es más propio, notas tú eso como nuestro problema en particular? No, no, para nada, sí es una cuestión regional, digamos. Sin embargo, aquí sí sí hay como una pausa en relación a mantener, ¿no?, este estudio de las ideas, o historia de las ideas, o historia intelectual. Sí es como menor comparando con otras partes de la región. Pero claro que hay mucho trabajo ya realizado que me parece que como que lo desconocemos mucho, ¿no? Tanto como estudiantes, pero en general como cultura. No nos leemos mucho, no leemos mucho nuestra historia filosófica. Por lo tanto, ahí hay sí, creo que hay una tarea súper pendiente. Muy bien, Sara, te agradecemos mucho por acompañarnos. Ha sido muy bueno tenerte aquí. Gracias, Darwin. Agradecemos también a nuestro público, a todo el equipo que está detrás de cámara haciendo que esto sea posible. Mil gracias a todos y nos vemos en la próxima.